Shabbat Shalom, hermanos y amigos. Laila Tov. Una de las marcas distintivas del judaísmo de todos los tiempos ha sido la permanente preocupación de sus rabinos y líderes comunales por la educación de los niños y jóvenes, y junto a ello se promueve la erudición intelectual en el dominio de la Torá escrita y de la Torá oral. Al punto que cualquier joven de origen humilde y con talento era protegido y educado para llegar a ser un gran maestro de Torá y hasta un líder admirado y respetado por toda la comunidad. La corona de la Torá estaba al alcance de todo hombre temeroso del Eterno, y uno de los ejemplos más emblemáticos y citados por la literatura rabínica es la del joven Hillel, que no teniendo cómo pagar su educación, se subía al techo de la sinagoga y pegado a las rendijas de las ventanas, escuchaba las lecciones de Torá que tanto amaba. Hasta que un día en pleno invierno lo encontraron casi congelado en el techo y los maestros de Torá de aquella época, admirados por ese gran esfuerzo, lo becaron. Aquel joven, Hillel, con el tiempo se convirtió en uno de los maestros de Torá más distinguidos de su época y llegó incluso a ser el presidente del Sanedrín. Los últimos 20 años de su vida coincidieron con el nacimiento de Yeshua, y se cree que Hillel estaba entre aquellos sabios con los cuales discutió el joven Yeshua de 12 años cuando visitó el templo de Jerusalén. Y leyendo las páginas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de cuán afamados y apreciados eran los hombres judíos que dominaban y enseñaban Torá con mucha habilidad. Y entre ellos, y por encima de ellos, destacó Yeshua, un joven carpintero de Nazaret. También Saulo de Tarso, uno de los jóvenes más brillantes de su generación y discípulo de Rabí Gamaliel, como lo dice en su autobiografía, en el libro de los Hechos 22:3.
El ideal de la erudición y el amor por la Torá se forma desde la más temprana edad, como menciona la Mishnah 1, desde el hogar y prolongándose en las casas de estudios de las comunidades judías. Pero, al mismo tiempo, los jóvenes aprendían un oficio con sus respectivos padres o familiares. El arrepentimiento, la oración y la justicia social eliminan un mal decreto. Estas palabras son, de hecho, la respuesta judía a la gran pregunta que ha preocupado al judaísmo desde los albores de la historia, y es: ¿cómo se pueden revocar los malos decretos severos que se han decidido en el cielo? Estos tres asuntos, el arrepentimiento, la oración y la caridad, son tan importantes y enormes que tienen el poder de quebrantar los malos decretos. La oración y la caridad son como una escalera, y es impresionante que en gematría ambas palabras compartan el mismo número, 136. ¿Y qué palabra en hebreo tiene un valor de 136? Escalera. Por tanto, esto nos enseña que la oración y la caridad son como una escalera exitosa para subir hasta el Creador. La teshuvá, tefilá y tzedaká, es decir, retorno, oración y caridad, son como unos manantiales de agua viva. Teshuvá se denomina como el proceso de purificarse del pecado, arrepentimiento, borrón y cuenta nueva, o volver a empezar. En cambio, en hebreo, la palabra teshuvá significa retorno. Es decir, no es algo nuevo, sino volver a la fuente. Tefilá, la acción de dirigirse al Creador y pedirle por nuestro bienestar, es definida en todos los idiomas como pedido o imploración. En cambio, en hebreo, esto se denomina tefilá, que significa unión o fusión con Dios. Tzedaká es brindar una ayuda monetaria al necesitado, beneficencia, ayuda o caridad. En hebreo, esto se llama tzedaká, cuya raíz, tzedek, significa justicia. Teshuvá, tefilá y tzedaká no son cosas que necesariamente surgen con facilidad. Cada uno de ellos necesita ser aprendido y tener práctica para hacerlo de una manera significativa.
Teshuvá es un proceso de autorreflexión. Requiere mirar hacia adentro para pensar de manera cuidadosa y honesta en lo que hemos hecho bien y los desafíos que enfrentamos. La tefilá es dura, requiere concentración, compromiso, comprensión y apertura. Y la sedaká es una expresión de nuestro compromiso de ayudar a los demás. El mandamiento de la caridad eleva el alma, abre el corazón y nos obliga a ver a las personas y pensar en sus necesidades. Es importante enfatizar que, más allá del hecho de que el mandamiento de la caridad es edificante, apoya a los pobres y crea una sociedad reformada, es uno de los mandamientos ordenados en la Torá. Dios nos manda cuidar al necesitado, no ignorarlo y abrirle nuestras manos. Para comprender mejor la teshuvá, la tefilá y la sedaká, retorno, oración y caridad, voy a contar algunos relatos de la tradición del pueblo de Israel. El primer relato que quiero contarles era una de las historias favoritas del Rebbe Yisrael de Rizhim y trata sobre la experiencia de un joven jasídico que dejó el hasidismo para casarse con una joven del judaísmo. Un joven seguidor del gran Magid de Meserich se casó con la hija de un judío que atacaba con mucho fervor a los jasídicos. Pero la condición que le impuso su suegro para que el casamiento se efectuara era que el joven prometiera abandonar al hasidismo y a su rebbe. Pero si violaba esta promesa, se efectuaría inmediatamente el divorcio y no vería más a su esposa y a sus hijos. Además, le serían confiscadas todas sus propiedades, lo cual aceptó, y así quedó constancia en la Ketubá, la carta del divorcio. Después de cierto tiempo de casado, aquel joven sintió nostalgia por la comunidad jasídica en donde se había criado y secretamente fue a visitar a sus antiguos compañeros. Su suegro se enteró y al regreso lo llevó a juicio ante el rabino de la comunidad y éste pronunció el fallo. El suegro tenía razón, su yerno faltó a su palabra, lo divorciaron de su esposa, fue expulsado de la comunidad y se quedó sin ningún tipo de auxilio financiero. El joven cayó en una profunda depresión y en la más extrema pobreza. Llegó a enfermar y luego de tanto sufrimiento emocional y físico, murió poco tiempo después.
El Rebbe Israel de Rishim, una vez que contó esta historia a sus discípulos, construyó un relato ficticio, es decir, una parábola para enseñar una lección a sus talmidim. Y él les dijo más o menos lo siguiente: cuando venga el Mesías y ocurra la resurrección de los muertos, aquel joven entablará un juicio contra su suegro y contra su rabino, y los acusará delante del Mesías por su desdicha y muerte prematura. Entonces el Mesías le preguntará al suegro: ¿por qué hiciste eso? Y el suegro le contestará: yo obedecí a mi rabino. Entonces el Mesías le preguntará al rabino: ¿por qué hiciste eso? Y el rabino le contestará: yo obedecí a la Torá que me faculta para emitir un documento de divorcio. Entonces el Mesías se dirige ahora al joven y le dice: el suegro tiene razón, el rabino tiene razón y la Torá tiene sus razones. Pero ahora quiero hacerte algunas preguntas. ¿Reconoces que tu suegro tiene razón porque tú en verdad violaste tu juramento, y que además que el rabino tiene razón porque tú aceptaste que él firmara la ketubá con la cual te casaste, y finalmente reconoces las razones que da Torá para que los rabinos emitan un documento de divorcio? El joven, avergonzado, bajó la cabeza y reconoció que él era el único culpable de toda su miseria que había vivido y de su muerte prematura. Y entonces dijo: sí, lo reconozco y estoy arrepentido. Y le pidió perdón a su suegro y al rabino. Entonces el Mesías se acercará al joven y le abrazará y le dirá: escucha, tu suegro tiene razón y el rabino también, pero yo no vine ni por tu suegro ni por el rabino. Yo he venido por causa de aquellos que no tienen razón. ¿Qué quiso decir el Mesías cuando reveló que él había venido por los que no tienen razón? O mejor dicho, ¿qué lección quería enseñarle el rabí Israel de Rishim a sus discípulos al afirmar que el Mesías había venido por aquellos que no tienen razón? Pues sencillamente que el Mesías abrazará y recibirá en su reino a todos aquellos que reconozcan y confiesen con genuino arrepentimiento que no tienen razón alguna para justificar sus errores. El pecado no puede ser justificado, ni debemos dar vueltas y argumentos ni razones para no asumir nuestra responsabilidad por nuestras faltas. Una de dos: o justificas tu pecado
o apelas ser justificados por la fe en el Mesías? Tú eliges tu destino, no solo para restaurar o establecer tu relación con el Eterno, sino para restaurar las relaciones rotas con tu prójimo, ya sea tu esposa, amigo, vecino, pero especialmente con los de la familia de la fe, tus hermanos en la fe. Esta enseñanza del Rebbe Israel de Rishim es similar a la del Mesías Yeshua. Nos relata Mateo: cuando se iba de allí, al pasar vio Yeshua a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Al verlo los fariseos decían a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id, pues, a aprender qué significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Mateo 9:13. Enseñan nuestros rabinos desde la antigüedad que cuando el Mesías apareciese, traería la cura contra la mordedura de la serpiente. Pero ¿quiénes tienen la oportunidad de recibir el poderoso suero antiofídico de la sangre del Mesías? Los arrepentidos, los que reconocen que están enfermos por el pecado y claman por auxilio para ser sanados. Ellos recibirán no solo sanidad en este mundo, sino también el privilegio de participar en el mundo venidero. Y este es el primer concepto que tenemos que aprender hoy: el arrepentimiento, la teshuvá. Para ilustrar la tefilá, la oración, voy a leerles otra historia. Se cuenta que en una oportunidad, cierto hombre judío y su esposa se acercaron al famoso Reme de Meserich, conocido como el Magid de Meserich, con la intención de comunicarle que intercediera ante el Eterno, pues no tenían hijos y deseaban tener por lo menos uno. Al llegar, le contaron al Rebbe la preocupación que tenían, y como conocían que él era un hombre de Dios poderoso en la tefilá, le suplicaron que rogara al Eterno por ellos, a fin de que el Eterno les concediera el hijo que tanto deseaban. Entonces, el Rebbe les contestó: «Muy bien, yo voy a orar al Eterno para que les conceda un hijo, pero les va a costar 52 rublos». El rublo es una moneda rusa. La pareja quedó sorprendida, y aquel judío
le replicó con cierta incomodidad al Rebbe: ¿por qué 52 rublos? ¿Por qué tan caro? Además, nosotros no sabíamos que usted cobraba. El Rebbe, sonriendo, les contestó: les cobro 52 rublos porque la palabra hebrea ben, hijo, da una suma 52 en el valor que nosotros le asignamos a las letras hebreas. Es demasiado, dijo el paisano un poco molesto y confundido, e intentó regatear para que el Rebbe bajara su oferta a la mitad. Pero el Maguid de Meserich se mostró inflexible y les dijo: si quieren que yo ore por ustedes, busquen el dinero. Entonces el hombre se enojó con el Rebbe y, dirigiéndose a su esposa, le dijo lo siguiente: ¿qué le vamos a hacer, mujer? Nos arreglaremos sin el Rebbe. Vamos a orar nosotros mismos al Eterno y nos saldrá gratis. Al escuchar esto, el Maguid de Meserich volvió a sonreír y dijo: amén. ¿Cómo entender la conducta del Rebbe ante esta petición? Pues simplemente que el Maguid de Meserich había percibido por Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, que esta pareja no necesitaba de su oración. Ellos debían dirigirse en oración al Eterno y pedir para ellos y por ellos mismos lo que necesitaban. En otras palabras, hay ocasiones en la vida en la que no es necesario ni tampoco correcto que otra persona ore por nosotros. Pues en lo que concierne a la oración de confesión de pecados, por ejemplo, tenemos que orar por nosotros mismos para alcanzar la misericordia del Eterno. Nadie puede hacer esto por nosotros. La oración privada es un asunto personal que nos concierne solo a nosotros y a nadie más. Es imposible dejarle o asignarle esa responsabilidad a otros. La tefilá, vinculada a la teshuvá, es decir, la oración vinculada con el retorno, es el segundo concepto que necesitamos aprender. Pues el genuino arrepentimiento lleva a la oración sincera de confesión. Pues está escrito: pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Romanos 10:10. El único pecado que el Eterno no perdona es el que no se confiesa. Y esto es una gran verdad, puesto que solo consiguen el perdón los que confiesan sus pecados. Ni siquiera Yeshua puede hacer esto por nosotros. Lo que Él hace por nosotros es darnos la oportunidad de invocar sus méritos para obtener el perdón y vida eterna en su nombre.
que la oración de confesión por el pecado sea un asunto privado y que uno mismo tiene que ser esa oración y nadie más. También la aprendemos de otra historia mucho más antigua, esta vez no de los hasídicos, sino del Talmud, y sucedió en tiempos de Rabí Yehudá Hanasí, hacia finales del siglo II. Se cuenta que para esa época vivió un judío de nombre Eleazar ben Dordia, un pecador empedernido, que se ufanaba públicamente de sus faltas. Hasta que un día tuvo una mala experiencia que lo llevó a reconsiderar sus malos caminos. Desesperado, creyó que había llegado demasiado lejos y que ya no tenía posibilidades para arrepentirse. En medio de su confusión, gritó: «Montañas y colinas, oren por mí». Y por supuesto, no hubo ninguna oración de las montañas y colinas. Entonces dijo de nuevo: «Sol y luna, oren por mí». Viendo que no respondía, insistió y esta vez dijo: «Estrellas y constelaciones, oren por mí». Eleazar ben Dordia pudo al fin reflexionar y entonces, desconsolado, pudo balbucear: «Este asunto depende solamente de mí». Se arrodilló, puso su cabeza en el suelo y comenzó a llorar y a orar al Dios de Israel. Y después de un rato, falleció. Ahora vamos a hablar de un tercer concepto, la Sedaká, que está estrechamente vinculado a la Teshuvá y a la Tefilá. Para ilustrar esto, voy a contarles otra parábola jasídica. Leví Yishak de Berdishev, considerado uno de los rebes más eruditos y piadosos del hasidismo. Esta parábola la ideó este rebe en medio de una controversia que tuvo con algunos de sus detractores. En una ocasión, el rebe Leví Yishak le contó una parábola a un grupo de hombres ricos y muchos de ellos, judíos religiosos, le criticaban por su permanente asociación con personas pobres y sin educación, pues esta gente se encontraba a gusto con ese rebe especial. La parábola dice: cuando venga el Mesías, Dios organizará un festín en su honor. Naturalmente, a ese festín serán invitados nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, Moshe Rabenu, nuestros profetas, nuestros reyes y nuestros grandes sabios. En cuanto a mí, me colaré con los pobres de mi pueblo, y si me descubren y me preguntan con qué derecho estoy yo en la fiesta del Mesías, les responderé:
Sed caritativos conmigo, porque yo también lo era con la gente. De aquí se desprenden dos enseñanzas. Primero, esta parábola era una crítica del Rebbe Levi Yitzhak a sus detractores, pues ellos no tendrían mérito alguno para entrar a la fiesta del Mesías. Y segundo, que si él podía entrar a la fiesta del Mesías, era solamente por tratar bien y dar sedaká a aquellos desposeídos que sus enemigos despreciaban. Y siguiendo con esta idea, el Rambam, ya desde la Edad Media, enseñaba: debemos cuidar el cumplimiento de los preceptos caritativos más que el de ningún otro precepto positivo, pues la caridad es la señal distintiva de un hombre justo. Para el Rebbe Levi Yitzhak de Berdichev, la tzedaká abre de par en par las puertas del reino de los cielos. Y esto mismo enseñó Yeshua en el contexto de una crítica muy dura que dirigió a aquellos que eran portadores de una religiosidad sin piedad. Y esto está ilustrado perfectamente en Mateo 25, 31 al 43, y que les voy a leer a continuación. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles,
Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Esta comprensión está enraizada en la exégesis rabínica de Deuteronomio 8:6, que dice: guardarás pues los mandamientos de Hashem tu Dios, andando en sus caminos. ¿Cómo andamos en sus caminos? Haciendo misericordia, porque Hashem es misericordioso, como dice Deuteronomio 4:31. Aquí, la sabiduría judía, por medio de este Midrash, nos está enseñando el principio de imitación al Eterno. A actuar como actúa el Eterno con acciones de justicia y misericordia. Por tanto, al dar sedaká, se hace justicia al necesitado por un acto de misericordia de nuestra parte. Además, de manera explícita, las Escrituras nos instruyen al respecto de la atención que debemos prestar al necesitado. En Isaías 1:15-17 dice: aprended a hacer lo bueno, buscad lo justo, socorred al oprimido, mantened el derecho del huérfano, defended a la viuda. Y la Torá nos dice que cuando conozcamos la necesidad de un hermano, le abrirás tu mano como para cubrir su necesidad en aquello que le haga falta. Deuteronomio 15:8. El sentido de este precepto es que debemos alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, dar un lecho al que carezca de uno y una manta al que carezca de una.
Pero en ocasiones no tenemos dinero o bienes para compartir con el necesitado, pero podemos darle una palabra de aliento, una palabra que pueda darle esperanza e incluso sanidad al corazón y al cuerpo. Como ejemplo de ello, citemos el episodio de Pedro y Juan, que a eso de las 9 de la mañana, la hora de la oración, iban a entrar al templo de Jerusalén a través de una de sus puertas llamada La Hermosa. Y allí, a esa misma hora, tal vez familiares y amigos colocaban a un hombre lisiado para pedir dinero, pues estaba prohibido que los ciegos y lisiados entraran al templo. En esos momentos, casi a punto de entrar al templo, Pedro se fijó en aquel hombre, y éste, esperando recibir alguna sedacá, recibió la más grande sedacá de su vida, pues Pedro le dijo, como vemos en Hechos 3, 6 al 8, lo siguiente: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Yeshua HaMashiach, el Nazoreo, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Al instante, cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Por fin, el hombre caminó por primera vez en su vida y con alegría entró al templo. También por primera vez en su vida pudo entrar para adorar al Dios de Israel, el Dios de los desamparados, de los ciegos y de los lisiados de este mundo. Finalmente, no debemos olvidar la condición humana lejos del Eterno. Está escrito que todos somos ciegos, indigentes y desamparados, y la desgracia es que muchos no lo saben, pues así está escrito. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Y nadie escapa a esto, ni los reyes, ni los multimillonarios del mundo. En esa condición estamos y andamos desde el pecado de nuestros primeros padres.
Por tanto, la verdadera pobreza no es la de estar destituido de dinero o de bienes materiales. Nuestra indigencia es más profunda. Es de carácter espiritual, porque somos unos miserables, ciegos y desnudos y sin hogar, pues vagamos por el mundo desde que fuimos exiliados de nuestro hogar en el jardín del Edén. Por eso, la obra de la salvación del Mesías Yeshua es el más grande y extraordinario acto de tzedaká jamás realizado por alguna persona. ¿Cuál fue la tzedaká que Yeshua dio para sacarnos de la extrema pobreza en la que estamos? Está escrito que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1:4. Nuestra vida fue pagada con su vida. La humillación que experimentó durante su vida y el oprobio durante su muerte y su resurrección gloriosa constituyen la verdadera tzedaká que todos los miserables de este mundo necesitamos. Desde esta perspectiva, la predicación del Evangelio es el anuncio que ha llegado a su fin, nuestra pobreza espiritual, con todo lo que ella implica, sufrimientos indecibles y una muerte sin esperanza. Este es el verdadero evangelio de la prosperidad que debe ser predicado a todos los hombres. Y es que Yeshua es nuestra tzedaká, pues por su gracia nos hizo justicia a nosotros, los desamparados y desnudos de méritos. Por eso,
está escrito en el profeta Jeremías, en el capítulo 33, verso 16, respecto al Mesías. En aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén vivirá en seguro, y así se le llamará Adonai, justicia nuestra. Es decir, Yeshua, nuestra Sedaká. Shabbat Shalom.